¿Qué pasa, traders? Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal. Hemos cambiado de setup, esperamos que os guste, dejaros un like si realmente os ha gustado. En el vídeo de hoy venimos a hablar de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi no es una inversora profesional, no trabaja en Wall Street, no tiene un fondo de inversión ni un equipo de analistas a su lado. Sin embargo, ha logrado obtener rentabilidades en bolsa que superan a los mejores hedge funds del mundo. ¿Cómo es posible? Algunos creen que es pura coincidencia, otros que tiene información que el resto del mercado no tiene. El hecho es que Nancy Pelosi y su marido, Paul Pelosi, han ganado millones y millones de dólares en la bolsa con operaciones que curiosamente siempre no ocurren justo antes de grandes decisiones del gobierno. ¿Estamos ante la mejor trader oculta de la historia o es simplemente un caso descarado de información privilegiada? Hoy vamos a analizar cómo ha construido su fortuna en la bolsa, qué patrones podemos detectar en sus operaciones y, lo más importante, qué podemos aprender de todo esto. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿realmente ha ganado tanto dinero en bolsa como dicen? La respuesta es que sí, y muchísimo más de lo que te imaginas. Paul Pelosi, su marido, es un inversionista empresario con experiencia en el mercado financiero. Pero lo interesante no es que invierta, sino el timing de sus operaciones. Cada vez que Nancy Pelosi tiene acceso a información clave en el Congreso, su marido realiza trades estratégicos que terminan siendo increíblemente rentables. El puto mago del trading. Vamos a ver algunos de los casos más llamativos que están reportados durante toda su historia como traders. Tesla en 2020. En diciembre de 2020, Paul Pelosi compró entre $500,000 y $1 millón en opciones call de Tesla, con un precio de strike de $500 y vencimiento en marzo de 2022. El resultado: solo un mes después, Joe Biden, de Sleepy Joe, asumió la presidencia y anunció un plan multimillonario para incentivar los vehículos eléctricos. Tesla, que ya venía en una tendencia alcista, explotó aún más, con más violencia, la noticia. Las acciones pasaron de los $600 en diciembre de 2020 a más de $1.200 en noviembre de 2021. Pelosi duplicó su inversión en menos de un año. ¿Hizo una gran lectura del mercado o igual sabían que el gobierno de Biden impulsaría medidas que beneficiarían directamente a Tesla? Nvidia, en 2021. El caso de Nvidia huele peor que el de Tesla. En julio de 2021, Paul Pelosi compró 25.000 calls de Nvidia, justo antes que el Congreso aprobara un subsidio multimillonario para toda la industria de los semiconductores en Estados Unidos. Hace falta recordar que Nvidia es una de las empresas líderes en chips y semiconductores del mundo, de hecho es la mejor, por lo que esta nueva regulación impulsó al momento el valor de las acciones. El movimiento fue tan descarado que ante la presión mediática, Pelosi terminó vendiendo estas opciones con pérdidas, pero realmente la polémica ya estaba servida. Lo interesante es que este tipo de operaciones no es algo aislado, sino que es una metodología, es una estrategia, es un modus operandi que tienen estos dos que se repite una y otra vez. Como por ejemplo pasó también con el caso de Microsoft en 2022. Fue otro caso muy llamativo, cuando Microsoft obtuvo un contrato multimillonario con el gobierno de los Estados Unidos. Antes de que se anunciara públicamente, el marido de Nancy, Paul Pelosi, compró opciones call de Microsoft por un valor entre $500,000 y $1 millón también. Y a los pocos días, creo que pasaron pocas semanas, el Pentágono otorgó a Microsoft un contrato de $10.000 millones para los servicios que tenían en la nube. Obviamente, el precio de las acciones de Microsoft volvió a subir mágicamente con esa noticia y Pelosi volvió a ganar. ¿Coincidencia? ¿O estáis viendo un patrón ya? Cuando vemos este patrón repetirse tantas y tantas veces, es difícil pensar que se trata de simples trades aleatorios y golpes de suerte. ¿Estamos hablando de información privilegiada? Realmente aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En teoría, los congresistas y senadores de Estados Unidos tienen acceso a información privilegiada sobre decisiones gubernamentales que pueden afectar al mercado. Sin embargo, desde 2012 existe una ley en el mercado americano llamada
the Stock Act, que prohíbe que los políticos utilicen información privilegiada para operar en bolsa. Pero como siempre, hay problemas. El problema es que esta ley es prácticamente imposible de aplicar, porque los congresistas no están obligados a informar en tiempo real sobre sus inversiones o dónde tienen colocado el dinero, sino que tienen hasta 45 días para revelar cualquier compra o venta de los activos financieros que ellos vayan moviendo. ¿Esto qué significa? Que cuando se hacen públicas las operaciones, el mercado ya ha reaccionado y es demasiado tarde para aprovecharlas. Pero lo más sospechoso de todo es lo que les ocurrió en 2021. Cuando se propuso una enmienda para endurecer las restricciones sobre el trading de congresistas, Nancy Pelosi se opuso abiertamente a la ley argumentando que vivimos en un mercado libre. Los congresistas deben tener el derecho a invertir como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos. ¿Realmente es un mercado libre cuando tienes acceso a información antes que el resto de los ciudadanos? Claramente, esto es una prueba más de que los políticos juegan con ventaja y utilizan su posición poderosa para beneficiarse financieramente, porque desde luego con un sueldo de 50.000 o 100.000 dólares al año no consigues eso. ¿Cómo podemos aprovecharnos nosotros de esto? Ahora viene la gran pregunta. ¿Podemos hacer algo con esta información? La respuesta es que sí. Hoy en día existen herramientas que permiten seguir en tiempo real las operaciones de los políticos. Algunas de las herramientas más populares que se pueden utilizar son estas. Unusual Whales, que es una plataforma que rastrea las operaciones de los congresistas. Existe también el Pelosi Stock Tracker, que es una herramienta específica para seguir los movimientos de Nancy Pelosi y de otros políticos. Y una herramienta que se llama Finbit Insider Trading, que es una base de datos de compras y ventas que hacen los políticos y los ejecutivos que trabajan en empresas así de importantes. Si vemos que Pelosi u otro político compra grandes cantidades de acciones de una empresa, es una señal de que en los próximos días podría haber algo muy importante detrás de esa empresa, ¿vale? Muchos traders han empezado a copiar los movimientos que hacen los políticos con sus carteras y aunque no es una estrategia perfecta, porque ya sabéis mi opinión sobre el copy trading, puede darnos pistas sobre qué sectores recibirán apoyo gubernamental en las próximas semanas. ¿Es justo o es corrupción? Aquí está la realidad. El mercado financiero realmente no es un terreno de juego nivelado. Algunos tienen más información que otros y en este caso los políticos como Nancy Pelosi claramente han aprovechado de su posición para beneficiarse económicamente a nivel individual. El problema es que no hay consecuencias reales, ni en los políticos de Estados Unidos ni en los de Europa. Mientras los congresistas sigan teniendo la capacidad de operar en bolsa sin una regulación estricta, seguirán utilizando la información privilegiada que pueden conseguir por dónde están trabajando sin que nadie los detenga. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que esto es inteligencia financiera, es muy buena trader o es corrupción descarada? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!